En este video vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente del video anterior. Recuerden que acá estamos enfocando el asunto del problema económico mediante un modelo simplificado de una sociedad que únicamente produce dos tipos de bienes. En este caso habíamos supuesto que solo producía pizzas y latas de jugo de manzana. ¿Okay? Entonces ahí vimos pues la frontera de posibilidades de producción que tenía esa sociedad, dada la dotación de recursos con que contaba, y podía pues tomar decisiones de producir diferentes combinaciones de pizzas y de latas de jugo de manzana. Entonces bueno, pues desarrollamos ahí el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Vimos que pues nos va a marcar un área de las posibilidades que son alcanzables de producción y de las posibilidades que son inalcanzables de producción debido a que sus recursos son limitados. Aparte de eso, definimos un concepto sumamente importante y lo calculamos también. Vimos cómo se calculaba el concepto de costo de oportunidad, donde por cada unidad se definió el costo marginal, ¿verdad? Que nos iba a decir qué tanto se está dispuesto a sacrificar de un bien para obtener una unidad adicional del otro, ¿verdad? Entonces, pues calculamos el costo marginal para ese ejemplo que hemos venido trabajando. Okay, entonces hasta el momento tenemos una frontera de posibilidades de producción. Definimos que los puntos sobre esa frontera son puntos eficientes y los puntos que están a la izquierda son ineficientes. Evidentemente, entonces, una sociedad ante la disyuntiva de qué tantas pizzas o latas de jugo de manzana producir, deberá escoger un punto sobre la frontera de posibilidades de producción para ser eficiente. No va a coger un punto a la izquierda porque sería ineficiente, y no va a coger un punto a la derecha porque resulta que es imposible dada la cantidad de recursos que tiene. Entonces estamos claros que una sociedad se puede mover sobre su frontera de posibilidades de producción para decidir cuánto produce. ¿Okay? Y tenemos pues cuál es la estructura de costos que hay en esa frontera para este ejemplo que estamos viendo. Pero ahora viene la decisión de seleccionar un único punto sobre la frontera. ¿Qué tanto quiere producir una sociedad de los diferentes productos que podría producir? ¿De qué va a depender eso? Eso va a depender de las preferencias de los consumidores. O sea, es muy clara y cierta la frase esa que dice que el consumidor es el rey, ¿okay? Él es el que decide qué es lo que se va a producir dentro de las limitaciones que tenga un sistema económico para producir. Entonces, ¿cómo metemos las preferencias del consumidor dentro de este modelo? ¿Okay? Para eso se ha ideado algo que se llama el beneficio marginal, que no es ni más ni menos que una representación numérica de la satisfacción que siente un consumidor al consumir algo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces lo que hacemos es como ponerle numeritos a esa satisfacción. Pero ¿cómo vamos a ponerle esos numeritos? Bueno, pues vamos a ponerle numeritos basados en lo que el consumidor está dispuesto a sacrificar o a pagar para consumir un bien. Entonces el beneficio marginal de un bien o servicio es el beneficio que se obtiene al consumir una unidad más del mismo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo medimos? Lo medimos en función de la cantidad que la persona está dispuesta a pagar por una unidad adicional de ese bien o servicio. Por ejemplo, si queremos consumir una pizza adicional, pues ¿cómo sabemos qué beneficio nos produce? Pues en este ejemplo simplificado sería en la cantidad de latas de jugo de manzana que estamos dispuestos a sacrificar para consumir esa pizza adicional. ¿Okay? Ahora bien, se adopta un principio general que dice que entre más tengamos de cualquier bien o servicio, más pequeño será su beneficio marginal y menos estaremos dispuestos a pagar con una cantidad adicional del mismo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, un poco al concepto de saciedad. Conforme yo voy consumiendo más de un bien o servicio, se supone que lo voy valorando cada vez menos, ¿verdad? Porque ya he consumido suficiente y entonces pues ya cada vez quiero menos consumir ese bien. Es decir, las primeras unidades que se consumen de un bien son las que se disfrutan más, digámoslo así, son las que nos dan más beneficio, por ende son por las que estamos dispuestos a pagar más. Pero conforme vamos consumiendo más unidades, pues vamos satisfaciéndonos y entonces vamos a estar dispuestos a pagar menos por esas unidades adicionales. Eso es lo que se llama el principio del beneficio marginal decreciente. ¿Ok? Es decir, a mayor consumo
de un producto, menor satisfacción cada vez nos va ofreciendo. Ok, entonces podríamos calcular una curva de beneficio marginal que nos muestre la relación que hay entre el beneficio marginal de un bien y la cantidad consumida del mismo. Al igual que hicimos una curva para el costo marginal, podemos hacer una curva para el beneficio marginal. Ok, aquí nos dan unos datos supuestos de ese beneficio marginal. Entonces vamos a hacer un poco más grande este para que veamos lo que sucede. Ok, vamos a ver. Vamos a poner el punto A. Le vamos a llamar la posibilidad A, en el cual se consumen 500.000 de pizzas en esa sociedad. Aquí la pregunta es, bueno, y en esa sociedad consumiendo 500.000 de pizzas, ¿cuál es el beneficio marginal por cada pizza consumida de ese 500.000? Bueno, pues aquí se está suponiendo, es un dato supuesto, por supuesto, que el beneficio marginal es de 5 latas de jugo de manzana por cada pizza. Es decir, se está dispuesto a pagar 5 latas de jugo de manzana por cada pizza de las primeras 500.000 pizzas, o sea, el primer 500.000 de pizzas. Los consumidores de ese país están dispuestos a sacrificar 5 latas de jugo de manzana por cada una de esas pizzas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso lo podemos ver acá en el gráfico. Vamos a poner acá la cantidad de pizzas consumidas, en este caso 500.000, ¿verdad? Que estaría por acá. Y el beneficio marginal o disposición a pagar es de 5 latas de jugo de manzana por cada pizza de ese 500.000 de pizzas. ¿Ok? Entonces tenemos este puntico que está por acá en el gráfico, donde vamos a dibujar precisamente la curva de beneficio marginal. ¿Qué pasa si consumimos 1.000.000 de pizzas más en esa sociedad? Pues pasaríamos de consumir 500.000 a 1,5 millones. Ese nuevo 1.000.000 de pizzas que se van a consumir, como ya se consumió, hay 500.000 anterior que ya se consumió, pues digámosle que ese 1.000.000 adicional no se va a valorar tanto como las primeras 500.000. Entonces resulta que el beneficio marginal por cada pizza baja ahora a 4 latas de jugo de manzana por cada pizza. Es decir, ahora se está dispuesto a sacrificar 4 latas de jugo de manzana por cada pizza cuando pasamos a consumir de 500.000 a 1,5 millones de pizzas. Entonces es este punto B que está acá. 1,5 millones de pizzas ofrecen un beneficio marginal o una disposición a pagar de 4 latas de jugo de manzana por cada pizza. Es este punto que está acá. Entonces observen cómo el beneficio marginal disminuyó al consumir más pizzas, es decir, la satisfacción disminuyó. ¿Qué pasa si consumimos otro 1,000,000 más de pizzas? Bueno, que la disposición a pagar ahora va a ser 3 latas de jugo de manzana por cada pizza, y si otro 1,000,000 más, 2 y 1. Entonces observen cómo conforme más pizzas se van consumiendo, de 0 hasta 5 millones de pizzas, la disposición a pagar en términos de latas de jugo de manzana por cada pizza va disminuyendo, ¿verdad? Entonces por eso la curva tiene esta pendiente negativa mostrando un beneficio marginal decreciente, es decir, cada vez menor conforme se consume más. ¿Ok? Esto es, entonces, estamos viendo reflejado el principio del beneficio marginal decreciente. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que podemos pues unir esos puntitos y vamos a tener la curva de beneficio marginal para las pizzas en términos de latas de jugo de manzana que se están dispuestas a sacrificar. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa? Ya tenemos beneficio marginal y ya tenemos costo marginal, que lo habíamos visto anteriormente. Pero antes de continuar, vamos a hacer énfasis en un concepto, el concepto de eficiencia en la asignación. Nosotros anteriormente desarrollamos el concepto de eficiencia en la producción y decíamos que sobre la frontera de posibilidades de producción todos los puntos eran eficientes. ¿Por qué? Porque se estaban utilizando al máximo los recursos. Cada punto es diferente simplemente por la cantidad de un bien y del otro que se producen, pero todos son eficientes. Entonces todos los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción son eficientes en la producción.
Pero ¿qué pasa con la eficiencia en la asignación? La eficiencia en la asignación es otro concepto diferente. Yo puedo tener una frontera de producción llena de puntos que son eficientes en la producción, pero no necesariamente todos esos puntos son eficientes en la asignación. Ser eficiente en la asignación significa que de todos esos puntos que son eficientes en la producción, es decir, todos los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, el punto de eficiencia en la asignación, es decir, aquel que se debería escoger, sería el que le produzca más satisfacción a las personas, de todos esos que son eficientes en la producción. ¿Ok? Entonces, eficiencia en la asignación significa seleccionar el punto sobre la frontera de posibilidades de producción que le produce mayor satisfacción a los consumidores de esos productos. ¿Ok? ¿Será un punto que tiene muchas pizzas y poca jugo de manzana? ¿O será un punto que tiene mucho jugo de manzana y pocas pizzas? ¿O será un punto que tiene intermedio más o menos de los dos? Eso no lo sabemos. Los consumidores, mediante sus curvas de beneficio marginal, es decir, de la satisfacción que sienten en consumir un bien u otro, van a decidir cuál de esos puntos es el de eficiencia en la asignación, o sea, el mejor para ellos para satisfacer al máximo sus deseos de consumo. ¿Ok? Entonces eso es eficiencia en la producción. A lo largo de toda la frontera de posibilidades de producción tenemos eficiencia en la producción, pero eficiencia en la asignación solo un punto, que es el de máxima beneficio o máxima satisfacción para los consumidores. La pregunta es cómo encontrar ese punto precisamente, y eso es lo que vamos a ver seguidamente. La diapositiva que vamos a ver ahora después ilustra la eficiencia en la asignación, es encontrar ese punto. El punto de eficiencia en la asignación es el que está sobre la frontera de posibilidades de producción y donde el beneficio marginal es igual al costo marginal. Ok, entonces la regla dice que la eficiencia en la asignación la vamos a encontrar en aquel punto sobre la frontera de posibilidades de producción en que el beneficio marginal sea igual al costo marginal. Ya definimos la curva de costo marginal y definimos la curva de beneficio marginal. Ahora la pregunta es encontrar aquel nivel de producción de pizzas y por ende de jugo de manzana en el que el beneficio marginal y el costo marginal se igualan. Gráficamente, ese punto va a estar determinado por aquella cantidad en la que la curva de beneficio marginal interseca a la curva de costo marginal, es decir, donde las curvas se cortan en un gráfico en el que ya hemos metido a ambas. ¿Ok? Y aquí es donde lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer un poco más grande esto. Ok, vamos a ver. Ahora yo lo que tengo acá en este gráfico de la derecha es la curva de costo marginal que habíamos visto en el video anterior, ¿verdad? Donde observamos que el costo es creciente. Conforme más pizzas voy produciendo, cada vez debo sacrificar más unidades de jugo de manzana por cada nueva unidad de pizza. ¿Ok? Aquí está, creciente. Es exactamente la misma curva que vimos anteriormente. Y acá tenemos la curva de beneficio marginal, que es la que acabamos de ver anteriormente, que nos muestra que conforme más pizzas consumimos, cada vez el beneficio o la satisfacción por cada pizza consumida es menor. ¿Ok? Entonces esta curva que está acá. Entonces la pregunta es encontrar cuál es el nivel de producción de pizzas en el cual se maximiza la satisfacción, pero que al mismo tiempo se cumple con ser eficientes en la producción. La regla dice que va a ser aquel punto donde las dos curvas se cortan, es decir, este punto exactamente que está acá, donde la curva de costo marginal y beneficio marginal se cortan, es donde se maximiza el beneficio marginal, se logra eficiencia en la asignación y eficiencia en la producción. Vamos a ver que eso sucede cuando se producen 2.5 millones de pizzas, ¿ok? Y en ese momento estamos teniendo un costo marginal y un beneficio marginal, que vean que son iguales, y esa es la regla, tanto el costo marginal como el beneficio son iguales, de 3 latas de jugo de manzana por cada pizza. ¿Ok? Obviamente, al haber seleccionado 2.5 millones de pizzas, nos venimos a la frontera de posibilidades de producción y nos vamos a encontrar que esos 2.5 millones de pizzas corresponden precisamente a la producción
de 10 millones de jugo de manzana. ¿Ok? Entonces, este punto sobre la frontera de posibilidades de producción es el punto de eficiencia en la asignación. Un aspecto importante a recalcar es que el análisis se hizo basado en las pizzas y llegamos a este punto. Si el análisis lo hubiéramos hecho basados en el jugo de manzana, hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado, a este punto también. Muy bien, evaluemos la regla esta que dice que el punto de eficiencia en la asignación se va a dar en aquella situación en las cuales el costo marginal y el beneficio marginal se igualen, ¿verdad? Que es en este caso cuando se producen 2.5 millones de pizzas. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Bueno, pues viendo puntos en los que eso precisamente no sucede. Por ejemplo, supongamos que se decide producir 1.5 millones de pizzas. ¿Cuál es el costo marginal de producir 1.5 millones de pizzas? El costo marginal de producir 1.5 millones de pizzas es 2 latas de jugo de manzana. Es decir, producir una pizza adicional cuesta 2 latas de jugo de manzana. Ahora bien, produciendo esos mismos 1.5 millones de pizzas, ¿cuál es el beneficio marginal o la cantidad de latas de jugo de manzana que están dispuestos a sacrificarse para producir una unidad de pizzas? Se están dispuestos a sacrificar 4 latas de jugo de manzana. Es decir, el beneficio marginal de una pizza adicional es 4, mientras que el costo marginal de producirlo es 2. Es decir, es más el beneficio que el costo. Entonces, es evidente que si se produjeran más pizzas, se va a lograr un aumento en el beneficio total, porque está por encima del costo. O sea, producimos una pizza adicional, agregamos al beneficio marginal 4, pero al costo solo 2. Entonces definitivamente se debe producir esa unidad de pizza porque es más lo que agrega al beneficio que lo que agrega al costo. Entonces, mientras existe esa tendencia en que el costo marginal sea mayor al beneficio marginal, pues obviamente va a haber siempre incentivos para que se produzcan más pizzas. Cuando se llega al punto en el que se igualan, ¿verdad? Porque vea que conforme se producen más pizzas, de 1,5 millones se pasa a 2 millones, etc., el beneficio marginal va a ir disminuyendo y el costo marginal va a ir aumentando, hasta que se llega a 2,5 millones de pizzas donde se igualan. Y ahí ya no hay razón para moverse de ahí, porque se igualaron el costo y el beneficio. Un análisis similar podríamos hacer si nos ubicamos más bien a la derecha y pensar que se están produciendo 3.5 millones de pizzas. En ese caso, el costo de una pizza adicional es de 4 jugos de manzana y el beneficio es de apenas 2. Entonces es más lo que cuesta producir una pizza adicional que el beneficio que se obtiene. Entonces debería disminuirse la producción de pizzas porque aporta más al costo que al beneficio cada pizza. Entonces al disminuir, pues vamos a hacer que el beneficio marginal vaya aumentando, el beneficio total, perdón. Entonces debería disminuirse la producción de pizzas y conforme la disminuyamos el costo marginal va a ir disminuyendo y el beneficio va a ir aumentando hasta que se iguala. Y volvemos a llegar a este punto que está acá, donde el costo marginal y el beneficio marginal de producir pizzas se igualan. Ok, entonces en conclusión, si bien es cierto todos los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción son eficientes en la producción, solo hay un punto de ellos que es eficiente en la asignación y es el que finalmente esa sociedad va a seleccionar para producir dentro de todas sus posibilidades. ¿Okay? Es evidente que no va a escoger ningún punto acá porque son ineficientes, va a escoger algunos sobre la frontera y va a escoger el de beneficio total máximo, que sería en este caso particular cuando produce 2.5 millones de pizzas y 10 millones de latas de jugo de manzana. Entonces vean cómo este modelito de frontera de posibilidades de producción nos sirve para ilustrar un montón de cosas de lo que representa el problema económico y cómo se resuelve ese problema. La frontera de posibilidades de producción nos refleja que los recursos son limitados, así que las cantidades de producción que se pueden lograr son limitadas. Al mismo tiempo, la introducción del concepto del beneficio marginal nos está diciendo que para decidir qué producir, al final lo que manda es lo que indiquen los consumidores, lo que ellos quieran, lo que ellos sienten como más beneficioso,
es lo que va a decirle o a transmitirle a la sociedad, o más bien a los productores, de qué es lo que hay que producir. Entonces, aquí hemos reflejado cómo se resuelve el problema del qué producir. Bueno, los consumidores van a decir qué producir dentro de lo posible. ¿Cómo se va a producir? Bueno, pues ya sabemos que el cómo pues va a depender de la tecnología que se tenga para producir estos 2.5 millones de pizzas y estos 10 millones de latas de jugo de manzana. Y el problema del para quién, pues ya lo veríamos al introducir los conceptos de remuneración de los factores, que pues va más allá de esto que tenemos hasta acá. Ok, muy bien. Entonces, básicamente ese es el modelo de frontera de posibilidades de producción y de beneficio marginal, que nos permite pues tener una idea de cómo es que una sociedad decide qué producir dentro de los limitados recursos que tiene. Ok, por acá pues creo que lo que hay es una misma ilustración de qué es lo que sucede cuando estamos produciendo por debajo del nivel de eficiencia en la asignación, como cuando se producen 1.5 millones de pizzas, que no es un punto eficiente en la asignación, o igual un punto como el C también se están produciendo más bien demasiadas pizzas. El punto B, como vemos, es el de eficiencia en la asignación. Ok, entonces las mismas fuerzas económicas que suceden en un mercado nos llevan a que se produzca aquel nivel de eficiencia en la asignación y de eficiencia en la producción. Muy bien, en este video también vamos a introducir, para aprovechar un poquito más, el concepto de crecimiento económico, ¿okay? Que también nos sirve el esquema de la frontera de posibilidades de producción para ilustrar el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico en un sistema económico? El crecimiento económico es cómo las economías, los países, las ciudades, a lo largo del tiempo van logrando mayor capacidad de producción, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, cada vez los países tienen una base de bienes, de capital, de trabajo, de factor empresarial, que les permite ir generando o teniendo una mayor capacidad de producción, que van acumulando ese capital y ese conocimiento y esa fuerza de trabajo, que les permite cada vez producir más. Entonces, eso es el crecimiento económico, es el incremento en la capacidad de producción que va sucediendo. El modelo de frontera de posibilidades de producción, tal como lo hemos visto hasta ahora, es un modelo estático, porque supone que los factores de producción están dados ya y no cambian. Entonces, pues solo hay ciertas posibilidades de producción marcadas por la frontera de posibilidades de producción y no le permite moverse de ahí, porque sus factores de producción están ya dados. Pero ¿qué pasa cuando un país invierte para tener más factores de producción? Bueno, evidentemente eso significa que tiene que sacrificarse consumo en un periodo para producir bienes de capital o recursos productivos que le permitan producir más. Por ejemplo, ¿qué pasa si en ese país en el que se pueden producir pizzas o jugo de manzana, deciden agarrar un poco de recursos y dicen, no, en este periodo no vamos a producir ni tantas pizzas ni tantos jugos de manzana, sino que vamos a coger una parte de los recursos y vamos a producir hornos para producir pizza? Obviamente eso significa que en ese periodo pues van a poder consumir menos pizzas y menos jugos de manzana, porque van a coger recursos para producir hornos, ¿ok? Entonces en ese periodo pues van a poder consumir menos, pero esos hornos que logran fabricar en ese periodo, en el siguiente periodo más bien les va a servir para expandir más sus posibilidades de producción de pizzas, porque van a tener más hornos, ¿ok? Entonces eso es lo que decimos que un país está como invirtiendo, ¿verdad? Invierte en bienes, en recursos productivos en un periodo para ampliar sus posibilidades de producción en periodos posteriores. Y eso es lo que se llama precisamente el crecimiento económico. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el crecimiento económico? Bueno, el cambio tecnológico. Si hay mejoras tecnológicas, pues va a haber una mayor posibilidad de producción, o la acumulación de capital, como el ejemplo de producir más hornos para producir pizzas. El cambio tecnológico es el desarrollo de nuevos bienes y mejores formas de producir bienes y servicios. La acumulación de capital es el crecimiento de los recursos de capital, incluyendo el capital humano. Dentro de la acumulación de capital podríamos meter también la educación de las personas, que es una de las inversiones más importantes que puede hacer un país o una economía. Si logra que su factor humano esté más educado, que reciba mejor educación, pues obviamente va a ampliar sus posibilidades de producción y
esa ciudad o ese país va a mejorar su bienestar en el futuro porque tiene personas más eficientes produciendo, porque están más educadas. ¿Okay? Muy bien, entonces, si queremos utilizar nuestros recursos en actividades de investigación y desarrollo y generar nuevo capital, debemos disminuir nuestra producción de bienes y servicios de consumo. Quiero más pizzas en el futuro, necesito más hornos, pero para producir más hornos tengo que producirlos ahora, sacrifico recursos, no puedo producir tantas pizzas ni jugo de manzana, no puedo consumir tanto, pero en el futuro voy a tener más posibilidades de producción. Entonces, el crecimiento económico implica un costo, igual que todo en economía. Significa el costo de sacrificar consumo en el presente para tener más consumo en el futuro. El costo de oportunidad del crecimiento económico es equivalente a una reducción del consumo actual. Ok, gráficamente, ¿cómo podemos ver eso? Pues vamos al caso que teníamos de las pizzas y los jugos de manzana. Muy bien, esta línea azul que está acá es la que teníamos anteriormente, la frontera de posibilidades de producción, donde pues existían los máximos niveles de producción, combinaciones de pizzas y de jugo de manzana. ¿Okay? No, perdón, en este gráfico, aquí en lugar del jugo de manzana, lo que tenemos es los hornos para producir pizzas. Entonces, el país puede decidir producir más hornos y menos pizzas, ubicarse por acá, o producir más pizzas y menos hornos, o de hecho producir solo pizzas y no producir ningún horno. ¿Qué pasa si produce solo pizzas y ningún horno? Bueno, todos los periodos lo máximo que va a poder producir son estos 5 millones de pizzas. Pero si digamos durante un periodo, se escoge un punto como B, donde decide producir 3 millones de pizzas y 6 hornos, ¿verdad? Pues va a poder consumir menos pizzas porque solo puede producir 3, pero produce 6 hornos. En el siguiente periodo vamos a tener una frontera de posibilidades de producción mayor, desplazada hacia la derecha. Se ampliaron sus posibilidades de consumo, porque ahora el máxima cantidad de pizzas que puede producir por periodo ya no van a ser 5 millones, sino ahora 7, porque cuenta con más hornos que le permite producir más pizzas. Entonces, esta frontera va a tener un desplazamiento sesgado acá hacia las pizzas, aumentando las posibilidades de consumo en el futuro de pizzas, porque cuenta con más hornos. Esta es pues más o menos la situación gráfica de ese ejemplo de los hornos para producir pizzas. Ok, muy bien, vamos a dejar este video hasta acá. Y después vamos a continuar con otro tema también que tiene que ver con el problema económico, que son las ganancias del comercio internacional. Perdón, el comercio, más bien, las ganancias del comercio que existen. Entonces, paramos por acá. Muchísimas gracias.